El tema a tratar el día de hoy es el tema de riesgos. Para este tema, cabe resaltar que lo primero que hicimos fue identificar el riesgo misional de la empresa. En este caso es una empresa de asesorías contables, por tanto, los riesgos van enfocados a este proceso misional de la compañía. El primer riesgo que se identificó es el riesgo en la información errada en el sistema integrado de información financiera. Este riesgo tenemos que las distintas áreas de la entidad remiten información errada al área, ocasionando doble trabajo y no se puede generar estados financieros de calidad. El segundo riesgo que encontramos es la inexactitud en las declaraciones tributarias con información equivocada. Entonces, las distintas áreas de la entidad remiten información errada que ocasiona doble trabajo, un reproceso en los estados financieros. El tercer riesgo que encontramos es insuficiente revelación de hechos transaccionales y operacionales en los estados contables. Esto quiere decir cuando no se registran todos los hechos que la empresa generó comerciales, ya sea por información incompleta, desconocimiento u omisión de la información. El cuarto riesgo que encontramos es la inconformidad de los clientes externos con la metodología utilizada. Entonces quiere decir que el cliente no está conforme con nuestro trabajo, ya sea por la metodología que estamos usando o la presentación de informes, o tal vez porque no atendimos algún requerimiento de él en el momento necesario. El quinto riesgo es la pérdida y deterioro de los documentos en el archivo. Entonces esto quiere decir que perdimos o extraviamos documentación de los clientes que nos entregaron para registrar sus hechos contables en las actividades. Las amenazas o causas que encontramos derivadas de estos riesgos que tomamos son las siguientes. El primer riesgo, que es el registro de información errada en el sistema integrado de información financiera, se debe a la deficiencia en la oportunidad de entrega de la información, a la mala calidad de información de los responsables del proceso, desconocimiento de normas que rigen la contaduría pública y el traspapeleo de documentos. En la inexactitud de declaraciones tributarias con información equivocada, tenemos las siguientes amenazas: deficiencia en la entrega de información por parte del cliente, fallo en los sistemas de información dispuestos para los reportes, desconocimiento de bases gravables, desconocimiento de reformas tributarias y falta de verificación del régimen del proveedor. El tercer riesgo es la insuficiente revelación de hechos transaccionales y operacionales en los estados contables. Las amenazas de este riesgo se debe a que las distintas áreas de la entidad remiten información incompleta por desconocimiento de distintas circulares o por desconocimiento de actualizaciones tributarias. También tenemos la no presentación de documentación por parte del cliente. No se validan las normas de facturas como de compra o facturas de venta en cuanto a las resoluciones y las retenciones. No se solicita la documentación soporte como lo es el RUT para casos de régimen simplificado o las planillas de seguridad social cuando se va a pagar a contratistas. Tenemos también como cuarto riesgo la inconformidad de los clientes externos con la metodología usada. Las amenazas de este riesgo se ven a la inexperiencia del personal a cargo, la mala capacitación de personal en servicio al cliente, la mala comunicación con el cliente, la obtención de clientes que no les guste pagar impuestos o se disgusten por sus valores y el incumplimiento en algún requerimiento por parte del cliente. Como quinto riesgo tenemos la pérdida, deterioro de documentos y del archivo de los clientes. Las causas de este riesgo es porque no tenemos el tratamiento correcto para la documentación, no se cuenta con un archivo seguro y fiable, el personal que tenemos incorporado en la empresa no le da la importancia necesaria a la documentación recibida y también se recibe personal que no está apto ni es idóneo para esta tarea. Como tercer punto vamos a identificar las vulnerabilidades de los riesgos. Entonces, del primer riesgo tenemos que es la falta de control para la revisión de la información y la falta de personal capacitado. Del segundo riesgo tenemos la falta de revisión periódica de la normatividad vigente en el área o interpretaciones erróneas de las normas. Falta de planeación tributaria para generar la presentación de impuestos e informe en los tiempos establecidos. La vulnerabilidad del tercer riesgo es la falta de documentación soporte. Esto quiere decir que no existen o no son adecuados o están incompletos o son ilegibles o hay desconocimiento por parte de los supervisores en la entrega de consignaciones o soportes de egreso. Del cuarto riesgo tenemos como vulnerabilidad la falta de comunicación con los clientes, falta de encuestas de satisfacción sobre el servicio ofrecido, falta de claridad en los contratos establecidos y falta de parámetros claros en el momento de acuerdos de trabajo con el cliente.
En el tercer riesgo tenemos como vulnerabilidad la falta de implementación de un archivo adecuado, seguro para guardar la documentación, falta de cuidado en el tratamiento de la documentación y falta de control interno en la recepción de la documentación. Para hacerle una valoración a los riesgos seleccionados debemos usar la siguiente matriz, donde como se puede observar tiene una valoración donde están unos impactos y hay unas probabilidades. Entonces vamos a tomar como ejemplo el primer riesgo, que es el registro de informaciones dada en el sistema integrado de información, donde podemos evidenciar que tiene una frecuencia o una probabilidad de 2 con un impacto de 10. Si verificamos en la matriz nos daría un cuadrante de 20 donde podemos valorar que el riesgo es moderado. Las medidas que vamos a tomar según la valoración es reducir, evitar, compartir y transferir. Las consecuencias de que dejemos aumentar estos riesgos es que no se presente la realidad de la información financiera en la entidad, que podamos presentar sanciones o procesos disciplinarios en contra de funcionarios de nuestra compañía o la mala toma de decisiones desde el punto financiero. El control existente que hay actualmente en la compañía es una lista de chequeo y se verifica que la documentación esté cumpliendo con los requisitos en el caso del personal capacitado. Los planes de tratamiento, los planes a implementar para la disminución de este riesgo es introducir un personal encargado de control interno experto en detectar información errada, evitar la contratación de personal con poca experiencia o conocimiento, o sancionar y multar a un empleado por cada error cometido para compartir el riesgo. En este caso, como la valoración del riesgo es moderado, pues no tenemos necesidad de implementar plan de contingencia. En el caso del segundo riesgo, que es la inexactitud en declaraciones tributarias con información equivocada, tenemos que este riesgo tiene una frecuencia, una probabilidad de 1 y tiene un impacto de 20 nos dice la tabla o la matriz que es catastrófico. Por ende, si miramos la matriz nos da en un cuadrante de 20. En este cuadrante aún el riesgo es moderado. Por tanto, las medidas a seguir según la valoración es reducir, evitar, tener planes de contingencia o transferir los riesgos. Como consecuencia de que dejemos aumentar estos riesgos, podemos tener sanciones en la entidad, apertura de procesos disciplinarios a los directivos o funcionarios, aumento de gastos de proceso contable o desprestigio de nuestra firma contable. Actualmente existen controles, que es que el auditor interno tributario es el que verifica toda la información y las tablas de liquidación de deducciones tributarias están al alcance de todo el personal de la compañía. Los planes de tratamiento, los planes a implementar, sería organizar un grupo de estudio para la revisión de la nueva normatividad y retroalimentación diaria para fortalecer las acciones tributarias. Como plan en contingencia, en caso de que no nos funcione eso, debemos solicitar una capacitación al ente regulatorio, que en nuestro caso sería la DIAN. En el tercer riesgo, tenemos que tiene una frecuencia de 1 o probabilidad de 1 y tiene un impacto de 5, que según la matriz es leve. Por tanto, tenemos en el cuadrante 5 que sería un riesgo aceptable. En este riesgo aceptable, la empresa pues está en la capacidad de aceptar el riesgo. Como consecuencia de aceptar el riesgo tendríamos pues la pérdida de confiabilidad de la información financiera y contable. Los controles existentes actualmente es que se posee una lista de chequeo en el momento de recibir la documentación. La comunicación telefónica de las áreas ejecutoras y usuarios internos y externos para indagar sobre la documentación faltante. Como planes de tratamiento, pues estamos tratando de hacer seguimiento a las entidades bancarias de cada cliente para que directamente ellos nos den la información de qué consignaciones o qué egresos faltan identificar, a qué entidades se generaron y el por qué se generaron. Y el otro plan de tratamiento sería efectuar notificación a los supervisores sobre la importancia del soporte de consignación de pago o de egreso. En este caso, como el riesgo es aceptable, no aplicaríamos plan de contingencia. En el cuarto riesgo, que es inconformidad de los clientes externos con la metodología usada, tenemos que tiene igualmente una frecuencia o probabilidad de 1 y un impacto de 5. Por ende, el riesgo en este caso también es aceptable. La empresa pues está en la capacidad también de aceptar este riesgo. Como consecuencia de aceptar este riesgo tendríamos la pérdida del cliente, la insatisfacción del servicio en la asesoría brindada o el desacuerdo en la información revelada en los estados financieros. El control existente se encuentra tenemos una encuesta de satisfacción de cliente y tenemos un personal a cargo de servicio al cliente.
Los planes de tratamiento o los planes a implementar sería implementación de personal de asesoría en temas de celebración de contratos e implementar una buena capacitación al personal encargado para atender clientes externos sobre el trato y condiciones. En el quinto riesgo tenemos pérdida de deterioro de los documentos de archivo de los clientes. Como podemos evidenciar, esto tiene una frecuencia de 3, que es una probabilidad alta, y un impacto de 20, que es catastrófico. En casos de auditorías contables sería un riesgo catastrófico, por cual tendríamos que tomar medidas como reducir, evitar, compartir y transferir. Bueno, como consecuencias de caer en este riesgo tenemos que podemos tener la demanda de un cliente por pérdida de información, de no tener soportes para atender un requerimiento de la DIAN, como son las visitas o las inspecciones contables, no tener soportes para validar los impuestos presentados por nuestra compañía. Podemos tener sanciones o multas de la administración y podemos llegar hasta el caso de la pérdida de tarjeta profesional de alguno de los funcionarios por no evidenciar estos soportes. El control existente que se lleva actualmente es un filtro de contratación de personal idóneo en la manipulación de documentación. Los planes de tratamiento que se pueden implantar es contratar a 2 personas que serán solamente las encargadas de recibir la documentación a nuestros clientes, evitando pues así pérdidas o mal uso de la documentación. Estas 2 personas serán las mismas encargadas de entregarle la documentación al analista contable responsable del registro de la información. En este caso, ellas entregarán una planilla con la cantidad de documentos entregados y el estado de estos mismos documentos, para que asimismo el analista los devuelva y sepamos dónde está la falla en la pérdida de documentación. El plan de contingencia a implantar sería un memorando o sanción al empleado responsable de la pérdida de documentación.